galaxias sobre cómo generar un diagrama que represente de forma secuencial todos los procesos tecnológicos necesarios para instalar un complejo educativo virtual. Estamos reunidos Juan Carlos Ullones, compatriota venezolano, y el amigo Gustavo Adolfo García, coordinador del equipo. Y bueno, nos disponemos a discutir un poco sobre cuál sería este proceso secuencial. Disculpen los sonidos fuera, no los puedo controlar. Desde mi punto de vista, al iniciar cualquier tipo de proyecto de tecnología, la planificación es la fase primera, pues, o principal que se debe desarrollar para definir claramente cuál es el alcance del proyecto o del complejo virtual que se pretende instalar. El tiempo aproximado de desarrollo, por lo menos en cálculos, dependiendo de cada uno de los procesos que se vayan a desarrollar, los requerimientos técnicos evidenciados en el hosting, dominio, digamos, velocidad de respuesta, etcétera, servidores a utilizar, los recursos humanos y tecnológicos necesarios y los disponibles dentro de la organización. Le cedo el pase a mi compañero Gustavo, a ver qué, pues, para escuchar su aporte. Bueno, Gustavo. buenas compañeros. Apoyando lo que dice mi compañera Livia, considero que es de gran importancia tener claros los conceptos, las ideas. ¿Por qué? Porque teniendo claro ya estos conceptos, lo que dije la compañera Livia, la planificación va a ser más viable, va a ser menos duradera, menos costosa. ¿Por qué? Porque ya se tienen esos conocimientos previos, estudios previos con respecto a la idea clara que se debe tener. Y con respecto a lo que es el complejo educativo virtual, teniendo en cuenta que nos vamos a enfocar es a la educación, es bueno tener entonces que ya el dominio web ya va a ser claro y específico. Ya va a ser .edu o .gov, dependiendo si va a ser privado o va a ser público. Ya en cuanto al servidor, ya en conversaciones anteriores, consideramos que debe ser dedicado. ¿Dedicado por qué? Porque es más efectivo en el mundo en que nos encontramos. Y más que todo porque como es un estudio tecnológico educativo, uno va a dar mucha información y va a recibir mucha información. Entonces, en el momento en que ese servidor, lo cogemos dedicado, yo pienso que uno va a tener menos tropiezos, uno va a tener menos problemas al momento de la información. Esto es mi pequeña introducción para este tema, para esta charla. Entonces yo le voy a dar paso a mi compañero Juan Carlos para ver qué nos puede aportar a esta pequeña introducción que estamos teniendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé qué vemos en cada uno en un uso horario diferente. Realmente la importancia del complejo educativo virtual se ve evidenciada primeramente en el alcance, como bien lo dijo Livia, en ese tiempo, en el saber el por qué, el cómo, el para qué, en esa planificación que también habla en su introducción Gustavo, en esa planificación que debe existir, porque debe haber un estudio previo, debe haber y se debe analizar un conjunto de factores para saber cómo se va a estructurar ese complejo educativo virtual. Por supuesto, ese complejo educativo virtual tiene que estar fundamentado en la infraestructura tecnológica, en esa infraestructura tecnológica que es vital, que es esencial para poder desarrollarse, para poder implementarse, porque sin esa infraestructura obviamente no puede existir ese educativo virtual. Entonces, por tanto, se necesitan una serie de requerimientos tecnológicos
alcance y en eso de que está involucrado se pueda dar a plenitud. Le doy a Livia para que continuemos o no sé qué otra quiero ustedes. Tomándote la palabra, Juan, efectivamente, cuando nos referimos a hacer transacciones dentro de una plataforma tecnológica, es necesario pues contemplar todos los requerimientos técnicos necesarios para que estos servicios, tanto la conectividad, la velocidad de respuesta, la velocidad de carga de la información, sea lo más efectiva posible. En ese sentido, dentro de la planificación debemos contemplar lo que refiere a eso, al tipo de servidor utilizado, si va a ser preferiblemente, según lo que conversábamos, un servidor dedicado, ¿sí? La banda, ¿cómo se llama? La capacidad de banda Capacidad también, de banda, sí. que tiene, ajá, la banda ancha, la capacidad de Capacidad de banda banda. de transmisión de información que debe, oye, que sea la máxima o la óptima, dependiendo de la cantidad, eso se debe calcular en función de la cantidad de usuarios que tendrá el complejo, digámoslo así, pero efectivamente debemos hacer un cálculo, digamos, primario, ¿sí? Y por supuesto, hay otra parte importante que tiene que ver con la conectividad o la relación entre la institución o la intervención de la institución dentro del complejo educativo para que estos participantes tengan la información fidedigna, pues en el momento que la requieran, digámoslo así, no sé, creando, digamos, un departamento de interacción o un departamento no sé, de preguntas y respuestas, algo referido a esto, pues, que digamos que sería como el recurso humano que deberíamos establecer o deberíamos tener al pendiente al instalar un complejo educativo de esta magnitud. Sí, Livia, Sí, yo también para aportar, mirando lo que es el portal educativo, considero que debe estar en mucha relación y mucha comunicación. Si va a ser enfocado a primaria o bachiller o universidad, que exista esa comunicación, ya sea por medio de correo electrónico, ya sea por cualquier medios móviles que existen, lo que es el M-Learning o el B-Learning o el e-Learning. Con respecto a la comunicación con las familias, porque también de esa forma en el portal, si se incluye esos métodos, yo pienso que va a ser mucho más amable, te va a dar como que algo familiar, algo nuevo, algo indispensable para ese portal. ¿Por qué? Porque yo pienso que algo que debe caracterizar a ese complejo educativo es que sea muy innovador, pero también que tenga mucho soporte, que sea muy efectivo, tanto como con la conectividad con el servidor. Pero yo pienso que es bueno que sea muy innovador y que incluya a la familia y que, ¿por qué? Porque de esa forma, como estamos en una era en que la tecnología está cogiendo mucha fuerza en la educación, entonces si uno como institución o como docente sabe manejar la tecnología y colocarla al servicio de la gente, del alumno, de los padres de familia, la gente lo va a recibir de la mejor manera posible. No va a ser apático a ese nuevo uso tecnológico que se va a dar. Porque un ejemplo, yo te hablo del lugar en que yo estoy. El estudio virtual apenas se está implementando. Todavía es apático la gente al estudio virtual. Entonces, al momento de implementar ese complejo educativo virtual, si uno es innovador, sabe utilizar de la mejor forma posible esa tecnología, esa infraestructura tecnológica,
al servicio de la gente, al servicio del alumnado, al servicio de los padres de familia, e incluirlos en esa infraestructura, en esa creación, va a ser, yo considero que va a ser muy efectiva. No sé si Juan Carlos quiere aportar Mira, algo. un momentito, me disculpa Juan Carlos, me gustaría organizar un poquito algunas ideas aportadas por Gustavo. Cuando tú hablas de familia, estás hablando de crear una especie de relación fraternal dentro de la comunidad virtual, Sí, ¿sí? Livia, yo te lo digo Correcto, que porque, tú, ajá, porque mira que, como te digo, en mi ciudad hay instituciones que están implementando esos portales web o los portales educativos. Y muchas veces los padres de familia quieren saber cómo van sus hijos. Y entonces, en la medida en que en ese portal web le facilite a los padres de familia saber cómo van con las notas, cómo van con los trabajos, si esa ok, ya, institución le ofrece sí, tú, ese servicio, yo pienso que va a ser mucho más efectivo. tú te refieres a lo que es la planificación de la parte administrativa del complejo virtual, entonces, o Sí, sea, contemplar lo que es, digamos, los avisos de, oye, de estatus de notas, no sé, registros y sí, controles académicos, sí, dentro de lo que es la planificación de la infraestructura para saber cuáles son los procesos necesarios. ¿Sí? sí. O sea, sí te lo digo porque mira que Y sí, estoy completamente de acuerdo. En realidad me parece que es muy valioso tu aporte porque si nosotros vivimos de alguna manera en una realidad donde los muchachos están siempre conectados en Facebook, en Twitter, en Instagram y a veces manejan mucha información y más de la que incluso nosotros quisiéramos que manejara. Oye, estar al conocimiento de todas esas, oye, de las actividades que se llevan a cabo dentro del complejo virtual para los padres y representantes es importante, pues, y eso se debe contemplar. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Me parece claro, que sí, no sé qué dices tú, Juan. Juancito, ¿nos estás oyendo? Juan, Juan Juan, Carlos, Sí, lo que pasa es que Juan. sí, yo lo estoy escuchando un te- poco mal. te- Por ahí voy. ah, ¿Me, ¿Me escuchan? sí, sí te escuchamos, Juan Carlos. Ok. No, sí, lo que pasa es que yo lo veo, yo entiendo y me parece un medio donde él está, él trata de involucrar a la comunidad, a la gente y de una forma de que este mutual sea más que pierda el miedo. Yo he notado siempre mucho que en el medio virtual hay miedo, el miedo a la vida, a lo desconocido. Pues la gente, la mayoría pues, de las personas continúan de presencial y desconoce esa parte virtual. Y lógicamente le da temor y eso es lógico. Entonces el modelo educativo virtual pudiera estar también enfocado a elemento masivo de la gente de lo que es esta parte de educación virtual y llegar, por ejemplo, como a esas áreas, todavía el área virtual, valga así como a este mundo. Porque, por ejemplo, mi experiencia soy extrario. Entonces, donde yo estoy, todo el mundo, pero sí, la parte virtual, pues, ¿no? Y la gente de integrarse, ya sea en universidades, ya sea a través, etcétera. Entonces, son puntos de vista que se pueden, lógicamente, Juan, el educativo virtual. Juan, Dime. Juan, discúlpame. El audio se interrumpe. No sé si Gustavo te escucha bien, pero yo te escucho cortado. Te escucho una Ajá. parte, pierdo el audio y vuelvo a escuchar. Yo también estoy igual. No sé si cortamos y para avanzar. Ujú. Cortamos y volvemos a grabar.
Ok, vamos muchachos. Hablábamos de, o consideramos, ¿sí? Que la planificación es la primera fase. Podemos dividir el proyecto en fases. Nuestra primera fase sería una fase de planificación donde pues estableceríamos qué se va a hacer, qué necesitamos, cuál es nuestra infraestructura, etcétera, ¿sí? Luego vendría una segunda fase que es el alcance de nuestro proyecto o el alcance que tiene la instalación de este campus virtual, donde tomaremos en cuenta cuál va a ser la capacidad de este complejo en función de número de usuarios, ¿sí? Tanto administrativos como usuarios normales, digamos. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo que se puede, eh, digamos, tardar en desarrollar este proyecto y, por supuesto, luego vendríamos a lo que es una etapa de diseño. En la etapa de diseño, que sería una fase 3 del desarrollo de nuestro proyecto, tendría que ver con la infraestructura tecnológica, definir claramente cuál va a ser nuestra infraestructura administrativa y los recursos humanos y pedagógicos necesarios para la implementación de nuestro campus virtual, donde es necesario tomar en cuenta detalles fundamentales como lo son lo de el servidor compartido o servidor, diga, ¿cuál es el nombre? No sé, no lo recuerdo, compartido y Dedicado. dedicado, exacto, para definir claramente todos estos requerimientos, nosotros lo podemos hacer dentro de esta fase 3. Díganme ustedes, Bueno, yo Gustavo. considero, Ajá, yo considero que los pasos que está dando Olivia, que nos está compartiendo, me parecen adecuados para lo que se pretende hacer. ¿Por qué? Porque, como le estamos diciendo en la introducción, esto nos sirve para tener ya las ideas más claras de lo que es lo que se va a hacer. Porque después de que esté el diseño, ya viene lo que es la prueba. En la correcto. prueba lo que vamos nosotros es, como se dice la palabra, aprobar todo lo que se ha planificado anteriormente. Mirar qué errores encontramos, si lo que nosotros estamos haciendo está funcionando bien, para después, cuando llegue ya el quinto punto, que es la implementación, ya tener menos errores. ¿Por qué? Porque en el momento de prueba vamos a tratar de cubrir todas esas cosas, todos los errores que tenemos, Sí, en para la que ya cuando fase, se dé al público, ya todo esté rodando como se tenía planificado. okay, en la fase No, de elaboración y pruebas, hay que tomar en cuenta un proceso que se llama retroinformación o retroalimentación, que es el que me va a indicar si los resultados de mi proyecto son los esperados o planificados en la primera fase de elaboración del proyecto. Eso es importante tomar en cuenta dentro de esta fase de elaboración y pruebas, Gustavo. Claro, así es. ahora, esa fase de prueba es importante que también esté considerada lo que tú estás diciendo acá, la retroalimentación, pero esa retroalimentación viene ligada a algo que también es la rectificación, porque la Correcto, prueba, como la palabra lo dice, nos va a permitir detectar aquello que posiblemente debamos corregir, debamos mejorar. eh, mejorar. De ser posible a la inmediata, todo depende cómo sea la planificación, porque si esa prueba, entre esa prueba y la implementación, hay un periodo muy corto o no se está estableciendo, sino de manera muy somera, muy por encima, pues hay que adecuarlo a ese tiempo. Y la implementación, obviamente, como lo dijo Gustavo, el paso final. Pero esta parte de la prueba, de esa retroalimentación, perdón, es muy importante porque nos está diciendo, nos está dictando en ese momento, nos va a dictar
mucho nos va a decir por dónde van, como dice el cuento, por dónde van las flechas, ¿no? Si realmente ese alcance se está cumpliendo, si esa planificación de la cual nosotros partimos, es correcta, si ese alcance, si esa definición cumple con los parámetros a los cuales nosotros esperamos de nuestro proyecto. Básicamente eso. Ok, haciendo, y disculpen que me devuelva a No, que la pensé que fase 3, a la fase 3. En la fase 3, que es fase de diseño, debemos tomar en cuenta que en esta fase vamos a definir lo que hablaba Gustavo en en la introducción, que tiene que ver con la infraestructura administrativa, la, digamos, cuáles son las acreditaciones o cómo se llevan a cabo las acreditaciones, el registro y control académico, que conversabas tú, Gustavo, y además de tomar en cuenta otras elementos que tienen que ver con la infraestructura humana o el personal de apoyo necesario, la cantidad de tutores, la cantidad de coordinadores. Luego, lo que es la parte tecnológica y que es nuestra parte principal, que tiene que ver con nuestro servicio de dominio, servicio de hosting, cuál es la banda o el ancho de banda de transferencia, velocidad de respuesta de de los servicios. Y pues de allí, digo yo que es la etapa fundamental de la implementación, para la implementación Sí, exitosa de un proyecto como lo es un complejo virtual de aprendizaje. sí, Livia, porque yo considero, como dices tú, o sea, los 5 pasos son fundamentales, son importantes, pero en el diseño es que se va a ver muchas veces reflejado la planificación y el alcance. ¿Por qué? Porque en el diseño, si hay un buen diseño, hay una buena planificación. ¿Por qué? Porque en la planificación nosotros vamos primero a pensar, a analizar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿verdad? Eso es en la planificación. ¿Por qué? Porque ya viene el alcance. En el alcance nosotros vamos a mirar, bueno, pero si nosotros tenemos pensado hacer el complejo educativo virtual, ¿qué vamos a tener? O sea, ¿cuál va a ser el alcance de nosotros? ¿Para quién va a ser dirigido? Si va a ser dirigido para qué cantidad de personas, si va a ser dirigido para un rango específico de conocimiento, si va a ser solamente para primaria, para universidad. Y nosotros vamos a mirar, bueno, si nosotros tenemos eso, el alcance de nosotros en cuanto a la capacidad tecnológica, ¿cuál va a ser? Entonces, por eso es bueno tener claro que antes el diseño va a ser el reflejo de la buena planificación y del buen alcance que nosotros vamos a tener. No sé si ustedes apoyan lo que estoy diciendo o lo No, complementan o me refutan en lo que estoy diciendo. no, es que lógicamente todo está concatenado, una cosa corresponde a la otra. Lo que tú dices es correcto porque, bueno, a mi manera de ver, porque obviamente el alcance y ese diseño corresponden a una planificación. Y eso tiene que tener una relación, porque si no se corresponden, pues lógicamente hay un error automáticamente en el diseño. Entonces debe corresponderse con esa planificación por objeto de obtener unos resultados que deberíamos ver en la fase de implementación básicamente. Y eso que tú estás hablando, sobre todo el alcance, por ejemplo, de qué es lo que, por eso yo decía en un principio, qué es lo que se quiere, porque básicamente cuando uno hace la planificación en esa primera etapa, qué es lo que se va a hacer, a dónde se quiere llegar, qué es lo que queremos buscar. Y en base a eso es que van a corresponder, se va a hacer todo ese diseño al cual estamos haciendo referencia en esta que hemos planificado algo más o menos así como cinco fases. Entonces todo responde, todo está concatenado, pues entonces todo debe estar relacionado y cada fase debe responder a la anterior. No sé, ¿me estás Excelente. escuchando? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sí, ¿me escuchan?
Sí, sí, te Sí, escuchamos. sí. Ok, Lo entonces que pasa es que yo... haciendo digamos, una idea general o un resumen concreto de lo planteado, diríamos que nuestra primera fase sería planificación, que define el alcance del proyecto, el tiempo aproximado de desarrollo, requerimientos técnicos de hosting, dominio, etcétera, recursos humanos y tecnológicos necesarios y disponibles dentro de la institución, ¿verdad? Luego pasamos a lo Sí. que es la fase 2, que sería definición de este alcance, donde establecemos en detalle el tiempo que nos va a tomar desarrollar el proyecto, establecemos cuál va a ser nuestro tipo de servidores, la cantidad de usuarios necesarios o que debemos cubrir o la cantidad de usuarios que va a aceptar el portal para que funcione de forma óptima, cuál es el proceso, cuál es la conectividad o la velocidad de conexión que va a tener, si el servidor es compartido o dedicado, deberemos definir también cuál es la capacidad de banda de transferencia y toda esta parte en el alcance. Luego vamos a la fase de diseño. En la fase de diseño, ¿sí? De este complejo, tomamos en cuenta infraestructura tecnológica, que es digamos, la base primordial, donde definimos concretamente el registro del dominio, los servicios de hosting con el cual vamos a contar, si la banda es compartida o no, el sistema de intercambio de información, ¿sí? Luego, la parte administrativa, que tiene que ver con coordinación de los registros y control académicos, las acreditaciones y toda la parte administrativa que, que debe desarrollarse dentro de nuestro complejo virtual, ya, digamos, establecido con detalle, ¿sí? Los recursos ahí también, en lo que es la fase 3 tomamos en cuenta el recurso humano, cuáles son los coordinadores, la cantidad de coordinadores pedagógicos, tutores y capacitadores, ¿sí? Capacitador. Ajá, Sí, sí. capacitadores que necesitamos, cuál sería nuestro personal técnico de apoyo dentro de de la institución, y luego lo que es la parte pedagógica que tiene que ver con el diseño de las aulas virtuales, la A comunidad los virtuales, institucional, la parte ¿cómo se llama? Lo que comentabas tú, Gustavo, de crear una especie de fraternidad para que los Sí. estudiantes o participantes se sientan en la necesidad o sientan las ganas de estar dentro de nuestro complejo, ¿verdad? Y el proceso de capacitación permanente. Luego que ya tenemos estos elementos cubiertos dentro de nuestro diseño, ya cubiertos en detalle, viene entonces la fase de elaboración y las pruebas, porque, bueno, ya tengo todo lo demás definido, elaboramos, hacemos las pruebas, llevamos el proceso de retroalimentación y, como decía Juan, la parte de retroalimentación De- y corrección de errores, de resultados no esperados, ¿sí? Que no era lo que se planificó al inicio del proyecto, para luego ir a lo que es la implementación. Y allí, digo yo, estaría estructurado nuestro diagrama. No sé qué opinan ustedes. sí. Según Pero la yo dis- pienso, me parece excelente tu aporte, Livia. Pero también yo considero que ya que nosotros como estamos en esto de FATLA, nosotros hemos venido aprendiendo de la metodología PASIE, que Correcto. yo pienso que es fundamental sí, y, es verdad. y es una herramienta, una metodología excelente para la implementación de ese diagrama que nosotros queremos hacer. Correcto. ¿Por qué? Porque en esa metodología PASIE, si uno ha analizado, uno se da cuenta de que es muy Sí, integral e innovadora. Y yo pienso excelente. que eso en el medio en que nos encontramos es un éxito total. ¿Por qué? Porque un éxito total que es el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo.
porque personalmente yo considero que yo estoy enamorado de esto, de lo que estoy estudiando. Y eso es el reflejo de esa metodología. Y entonces si uno implementa esa metodología PASIE en, en, el, en lo que nosotros queremos hacer en el complejo educativo, yo pienso que es un éxito asegurado. Sí, Gustavo, yo pienso que eso se incluye cuando hablamos de la parte de la infraestructura pedagógica, definiéndolos a detalle. Pienso que la parte de la metodología PASIE va precisamente en esa área. O sea, nosotros al diseñar la infraestructura pedagógica definimos la metodología y la metodología, como tú bien lo dices, debe ser la PASIE, pues eso debería estar en nuestro diagrama, ¿sí? Ujú, Sí. Sí. correcto. Sí. No sé, la metodología PASE, bueno, es la base de nuestro estudio. Ya a este nivel, imagínate tú, lo que dice Gustavo es verdad. O sea, ya a este nivel tenemos que estar conscientes de que toda esa planificación, no solamente en este complejo este, Educativo. educativo, sino en todo lo que desarrollemos a nuestro nivel virtual, porque para eso nos estamos formando como expertos de gobierno. Entonces, Claro. es fundamental. Y como lo dice Lidia, aquí lo vemos en esta planificación y no solamente en esa fase, sino desde la planificación la estamos considerando. Y pienso que eso es una de las fortalezas que tiene esta metodología y que no puede ser obviada de ninguna manera en ningún momento. Bueno, muchachos, yo creo No, que bueno, este material la, ya definimos, pues, la, el- la secuencia El de lo que diagrama, ¿no? sería nuestro proyecto y queda, pues, cerrar, no sé. y entonces, de mi parte, pues agradecerle a Juan Carlos y a Livia por compartir este espacio que es muy productivo para el conocimiento y crecimiento de uno, ¿no? Para la formación virtual que estamos teniendo. No, bueno, gracias a ustedes. De verdad, esto nos hace nos hace aprender desde el punto de vista académico, pero también nos hace aprender otras cosas, acercarnos a Gustavo que está en Colombia, a Livia que está por allá en Guayana, que no me gustó que me haya dicho compatriota en cierta forma, pero bueno, este, pero, eso ¿Tú no compartes la pero no, patria conmigo? sí, claro que sí. No, 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 Claro. no, eso lo dije en Ah, broma. bueno. Porque al final lo patriota no es de nadie, es de todos. O sea, la Claro, parte de que somos compatriotas, claro. claro, tienes toda la razón. Eso lo dije por broma. Porque tú sabes por qué lo dije. Y que quede Coterráneo, grabado. pues. Vamos a decirte coterráneo, No, coterráneo. somos compatriotas porque eso no le pertenece a nadie, eso es de todos los que Correcto. somos compatriotas. No, yo te lo dije por broma. No, pero de verdad un placer y siempre este tipo de interacciones y de verdad que es un aprendizaje. Una vez en medio de la presión del tiempo y sobre todo el problema tecnológico, porque de verdad que hemos tenido problemas para grabar este video, por los problemas de la tecnología y de repente del congestionamiento, pero uno siempre le queda mucho y de eso es lo más importante. La vivencia, el compañerismo y el aprender de cada uno algo diferente. Muchas gracias. Ok, Gracias a ti. muchachos. Entonces, muy agradecida también por haber compartido este espacio con ustedes. Estamos pendientes para, pues, la entrega final del proyecto, de la actividad. Y sí, como latinoamericanos, compatriotas somos todos. Es verdad. Bueno. Y